la palabra a la República de Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. El Gobierno de Nicaragua deja expresado su enérgico rechazo por la convocatoria de esta sesión realizada por la Presidencia del Consejo Permanente, que no ha sido solicitada ni autorizada por el Estado nicaragüense. Asimismo, no aceptamos ni reconocemos la conformación de ningún grupo de trabajo para considerar los asuntos internos de nuestro país y, por ende, desconocemos y invalidamos todas las reuniones del Consejo Permanente que se realicen sin el consentimiento del Gobierno de Nicaragua. Solicitamos que esto conste en las actas de esta sesión. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Queremos reconocer la presencia de la Secretaría General, el Secretario General Adjunto, igualmente la presencia de la doctora Troitiño. La delegación del Gobierno de Nicaragua rechaza y desconoce el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la tergiversación de la información, su falta de imparcialidad y por inscribir su actuación en el proceso de desestabilización en contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La actuación de este Consejo Permanente está sincronizada con acción parcializada e injerencista de los organismos de derechos humanos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, y del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien de forma acusadora y amenazante ha expresado en diferentes lugares y momentos lo siguiente. En Miami dijo: es inadmisible completamente que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura. Debemos también ser conscientes que no podemos permitirlo y que debemos en cada caso dar las respuestas de la comunidad internacional para asfixiar la dictadura que también se viene instalando en Nicaragua. En Naciones Unidas afirmó: siempre hemos dicho que las malas prácticas se propagan y que las peores prácticas que vemos hoy en día en nuestro hemisferio, que vemos hoy en día acá, en el caso de Venezuela y Nicaragua, provienen de Cuba. Venezuela y Nicaragua no se convirtieron en dictaduras de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de gobiernos democráticamente elegidos que, desesperados por aferrarse al poder, desmantelaron una por una las instituciones democráticas con el activo apoyo e impulso de La Habana. Ahora, como en Cuba, continúan el poder a través de la fuerza bruta y el miedo. De igual manera, en la conferencia sobre Cuba del pasado 7 de diciembre en la OEA, el secretario general Luis Almagro afirmó otra falsedad sobre la existencia de mecanismos de terror y represión que Cuba utiliza contra su pueblo y exporta a Venezuela y Nicaragua. Sus mentiras y calumnias responden a su actuación como instrumento y agente político del imperio norteamericano, interesado en reelegirlo en la Secretaría General de la OEA. Recordamos cómo el pasado 14 de septiembre, en ocasión de visitar la zona fronteriza con Venezuela, expresó que la intervención, no se podía descartar una intervención militar para derrocar al gobierno del presidente Maduro. Todo esto, obviamente, representa un cuadro sistemático de violaciones a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Rechazamos y condenamos esta nueva maniobra injerencista del llamado Grupo de Trabajo del Gobierno norteamericano en contra del Estado nicaragüense, que atenta contra su soberanía, su derecho a la autodeterminación y la no injerencia en sus asuntos internos, en clara contravención de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, de la OEA y los principios del derecho internacional. Nicaragua es un país soberano y exigimos respeto a las naciones injerencistas, miembros de este Consejo Permanente, subordinados al gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar, empobrecer y agredir a Nicaragua. Algunos acompañando la imposición de sanciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. Algunos países miembros del Consejo Permanente de la OEA continúan siendo instrumentalizados por el gobierno de los Estados Unidos para lograr su objetivo de cambio de gobierno a través de un golpe de Estado en Nicaragua. Con esos fines contribuían promoviendo estas reuniones del Consejo Permanente y otras acciones unilaterales, violatorias del derecho internacional. Insisten en generar opinión pública nacional e internacional en contra del gobierno de Nicaragua y sus proyectos sociales. Insisten en forzar el cambio de gobierno aportando un millonario financiamiento a los grupos extremistas opositores y grupos vandálicos y terroristas del país, incitando a la desobediencia civil y capacitando a líderes locales con un alto perfil en las redes sociales.
Denunciamos a este foro y ante la comunidad internacional que el objetivo del mal llamado Grupo de Trabajo es promover terrorismo económico, político y social contra el pueblo nicaragüense, que ha vuelto a recobrar la paz, la seguridad, la alegría y se dispone con renovadas energías a trabajar arduamente para el progreso y el desarrollo socioeconómico del país. El Consejo Permanente de la OEA debe ponerle fin a su obsesión de querer cambiar por la vía de facto al legítimo gobierno de Nicaragua. A partir de los hechos de violencia que se produjeron desde el 18 de abril, que tenían como objetivo materializar un golpe de Estado en contra del gobierno de reconciliación y unidad nacional y que provocó la afectación de la paz y la seguridad de la población nicaragüense, víctima del accionar de los grupos vandálicos y terroristas, que provocaron muertes, torturas y la destrucción de la infraestructura y las instituciones públicas del país. El gobierno de Nicaragua decidió el 13 de mayo del 2018 invitar a la CIDH para que realizara una visita in loco, a fin de observar la situación de los derechos humanos en el país. En el periodo de la visita realizada del 17 al 21 de mayo, la CIDH sostuvo reuniones bilaterales con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que nuestras instituciones informaron ampliamente y documentaron debidamente a la Comisión sobre los sucesos ocurridos durante las manifestaciones violentas de los grupos vandálicos que habían dejado como saldo ciudadanos y policías asesinados y lesionados y cuantiosos daños materiales a la propiedad pública y privada a consecuencia de los ataques armados de los grupos terroristas dirigidos y financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Se le brindaron facilidades a la CIH para realizar visitas al sistema penitenciario, a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional y al Instituto de Medicina Legal, en las que pudieron constatar que las informaciones de algunos medios de comunicación sobre detenciones ilegales, tortura y desapariciones carecían de fundamento. Asimismo, en seguimiento a los acuerdos del Diálogo Nacional, se extendió invitación a la Secretaría General de OEA para que brindara acompañamiento a la Comisión de Verificación de Seguridad y a la CIDH para la instalación del mecanismo de seguimiento de sus recomendaciones, llamado MECENI, el que llegó al país el 24 de junio del 2018, permaneciendo hasta el 20 de diciembre en Nicaragua, en la que se les proporcionó amplia información sobre cada uno de los acontecimientos violentos, secuestros, asesinatos que los grupos golpistas han venido realizando en contra de miembros de la Policía Nacional y la población en general. El lunes 2 de julio del 2018, la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional se reunió con la delegación del MECENI, encabezada por la comisionada Antonia Urrejola, a quien se le facilitó que realizara un recorrido por las instalaciones. Tuvo acceso a las entrevistas con los detenidos y con funcionarios de la Oficina Legal y del Área de Control de Detenidos y Revisión de Expedientes. En aras del fomento de las condiciones para el diálogo y el entendimiento, a pesar de las graves alteraciones al orden público y la seguridad ciudadana, los daños a la propiedad y el entorpecimiento de los servicios públicos, las autoridades policiales accedieron a la solicitud de la Conferencia Episcopal, dejando en libertad a diversas personas detenidas por la comisión de estos delitos, de las que el MECENI y CIDH fue testigo mediante la señora María Claudia Pulido, Antonia Urrejola, Pablo Abrao, Fernanda Dos Anjos, Roberto Luis Bravo, Figueroa y Alexandro Álvarez, entre otros. En fecha 30 de mayo del 2018, el Estado de Nicaragua, manifestando su vocación de paz y de garantizar el acceso a la justicia por medio del esclarecimiento de los hechos penales ocurridos durante el intento de golpe de Estado, firmó el acuerdo entre la Secretaría General de la OEA, la CIDH y el Gobierno de Nicaragua para apoyar la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el periodo del 18 de abril de 2018 hasta la fecha en Nicaragua, por lo que el 2 de julio del 2018 un equipo interinstitucional de altos funcionarios del Estado recibieron a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, ocasión en la que se abordó el mecanismo de comunicación y coordinación para el intercambio de información y con base en el párrafo 9 del acuerdo firmado, que dice literalmente: sobre las bases del presente acuerdo se suscribirá un protocolo de actuación una vez que las partes cumplan con sus respectivas facilidades legales y procedimientos internos. De esta forma, el 9 de julio del año en curso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua remitió comunicación al secretario general de la OEA y al secretario ejecutivo de la CIDH, conteniendo la contrapropuesta del Estado de Nicaragua al proyecto de protocolo de actuación, sin que a la fecha se haya tenido respuesta alguna. Los integrantes del GIEI, al margen del protocolo de actuación que se esperaba que fuese acordado entre las partes,
procedió a realizar una serie de acciones en violación a los términos del acuerdo y sin haber firmado el protocolo de actuación, alejándose de lo previsto en sus disposiciones de ser un grupo para coadyuvar y apoyar las investigaciones que las autoridades nicaragüenses lleven a cabo, por lo que las actuaciones del GIEI contravinieron la Constitución Política, el Código Procesal Penal y las leyes orgánicas del Ministerio Público y la Policía Nacional, ya que conforme a nuestra legislación, los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos penales son de exclusiva competencia del Ministerio Público y la Policía Nacional. No obstante, las múltiples evidencias y las denuncias de las víctimas del accionar violento de los grupos vandálicos en las protestas y sus acciones criminales en los llamados tranques de la muerte, los reportes y videos de policías y ciudadanos torturados y asesinados con armas de fuego de alto calibre, la CDH caracterizó y lo sigue reflejando aún en sus informes, en sus falaces informes, que dichas protestas fueron pacíficas. Las aseveraciones de sus informes, además de ser carentes de toda credibilidad, son una afrenta para el pueblo de Nicaragua y los familiares de las víctimas de las atrocidades cometidas por los grupos golpistas. La respuesta de la Comisión ha sido la censura de esta información, el callar y tergiversar los hechos, alejando a la CDH de su rol de promoción de los derechos humanos, inscribiendo su accionar en el engranaje del golpe de Estado planificado, organizado y financiado por un sector radical del gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicaragua. Eso explica la falta de imparcialidad, objetividad, el doble rasero y el sesgo que utiliza en sus informes sobre Nicaragua, porque la Comisión no está preocupada por los derechos humanos del pueblo nicaragüense, sino en cómo contribuir a propagar el discurso de las ONG pro golpe de Estado con el objetivo de reparar al gobierno legítimamente constituido de Nicaragua. En este marco de acciones injerencistas, denunciamos una vez más la continuación de la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos de imponer sanciones unilaterales, arbitrarias, que transgreden el derecho internacional contra la nación nicaragüense. Sus intentos por querer reavivar el accionar de los grupos terroristas al interior del país para generar el caos y el terror entre la población que ha dicho basta a la agresión. El gobierno de los Estados Unidos debe poner fin a su política injerencista y desestabilizadora en contra de Nicaragua. En relación con personas vinculadas con medios de comunicación que están siendo procesadas, el Ministerio Público ha presentado acusaciones por el delito de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, conducta sancionada por el artículo 398 del Código Penal. Asimismo, por la provocación, apología e inducción para cometer delitos impulsados en el odio conforme a las disposiciones del artículo 32 de ese mismo Código Penal. Los acusados utilizaron los medios de comunicación para propiciar e incitar el odio por razones de discriminación política, difundiendo también en las redes sociales informaciones falsas y sin corroborar, con la intención de generar zozobra y odio entre los nicaragüenses. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional actúa en el marco de la ley, en estricto apego a los principios del derecho interno y a las disposiciones del derecho internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 32, sobre correlación de deberes y derechos, señala que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. Asimismo, señala en su artículo 27 que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 20 que toda apología al odio nacional estará prohibida por la ley. El artículo 22 de este mismo instrumento internacional establece el libre ejercicio de los derechos sociales, los cuales solo podrán estar sujetos a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional actúa en estricto apego al Estado de Derecho interno y al derecho internacional, con el objetivo de restablecer el orden frente a un intento fallido de golpe de Estado. El pueblo de Nicaragua recuperó la paz, pero también exige justicia para todos aquellos que cometieron actos de terrorismo y los delitos contra la paz, la estabilidad, la seguridad, el progreso y la convivencia pacífica de los nicaragüenses. Asimismo,
La Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de algunos organismos que, bajo la cobertura de proteger y promover los derechos humanos, violaban sus propios estatutos, su razón social y los fines para los que se habían constituido, politizando sus funciones y su misión al involucrarse en el fallido golpe de Estado y dedicarse a realizar campañas de propaganda mediática para desprestigiar, deslegitimar al gobierno y justificar las acciones delictivas de los grupos vandálicos y terroristas en contra de nuestro país. Nicaragua reitera su vocación de paz y aboga por el fortalecimiento de las buenas relaciones entre los Estados basadas en el respeto, la cooperación, la solidaridad y la igualdad jurídica de los Estados. Muchas gracias, señora presidenta.